Ahí está él, el mismo demonio, revoloteando sobre su territorio de sombras y respiración agitada. Puedo sentirlo con una claridad aterradora. En ciertos momentos, estoy seguro de que estoy huyendo de algo, o mejor dicho, de alguien. Sé que es un espíritu maligno el que me persigue y cuando miro hacia abajo, veo una escena de absoluta miseria. Esta pobreza no es uniforme, está dividida en zonas distintas, cada una con su propia historia de tormento. Como muchos otros seres allí aprisionados, parece alimentarse de la desesperación, multiplicándose sin fin. A mi izquierda se abre un portal resplandeciente de lava, y allí, en ese abismo, está la entrada a lo que llaman la salvación. Me mira, me arranca el corazón del pecho con frialdad calculada y lo arroja a ese agujero infernal. Luego, con una sonrisa cruel, dice, ahora eres mi esposa, y no hay rincón de este mundo donde no te encuentre. Intento rezar, suplicar que eso no suceda, pero las palabras se mueren en mi garganta. El sistema del diablo es implacable, Dios no te escuchará. No importa cuánto ores, no importa cuánto supliques, Él no te escuchará. Y, como para sellar mi destino, añade, recuerda la paz que perdiste. Y debes saber que fue por tu hija que te digo esto. Hola y bienvenidos a Toque No Alem. Hoy, nuestra invitada es Jamie, una mujer que profundizó en lo oculto y se enfrentó a maldiciones lanzadas por magos. Más tarde encontró a Jesús, pero aún así volvió a sus andadas. Averigüemos qué sucede cuando intentamos mezclar lo nuevo con lo viejo. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Jamie Brown, tengo 28 años, soy de Sudáfrica y soy madre de dos hermosas niñas, Amaya y Amisa. Cuando tenía 5 años, estudié en una escuela primaria donde la fe cristiana era parte de la vida cotidiana. En aquella época recibíamos pequeñas Biblias azules con el Nuevo Testamento y yo las leía con frecuencia. Esos textos me ayudaron a comprender mejor al Señor y los mensajes que puso en mi corazón. Crecí en un hogar donde mis padres vivían juntos, pero su relación era todo menos pacífica. Mi madre trabajaba para la aerolínea sudafricana, como llamábamos al aeropuerto, y viajaba mucho. Tuvimos la suerte de acompañarla en algunos de estos viajes, visitando lugares como China e India. A pesar de esto, mi infancia estuvo marcada por constantes peleas, discusiones acaloradas, lanzamiento de objetos, agresiones físicas. Era un ambiente tóxico, pero como niños amamos a nuestros padres incondicionalmente, ¿verdad? Creemos que superarán los problemas, que todo mejorará. Y tuve una relación muy estrecha con mi padre, algo que todavía hoy agradezco. Él era mi protector, mi proveedor, exactamente como Dios promete serlo. Ver estas cualidades en él me ayudó a confiar en el Señor desde una edad temprana. Fui a una buena escuela primaria, donde aprendimos lo básico, y a medida que crecí, comencé a buscar a Dios por mi cuenta. Con el tiempo, esta búsqueda se hizo más profunda y comencé a acercarme realmente a Él. En la escuela secundaria, un amigo me explicó la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios. Esto me permitió conocerlo de una manera más completa. Reconozco que mi viaje espiritual ha estado lleno de altibajos, pero estoy agradecido de que Él nunca se rindió conmigo. Mi abuela materna era una mujer profundamente religiosa. Tenía el don de contar historias bíblicas de una manera tan atrapante que parecía transportar a quien la escuchaba dentro de ellas. Haber vivido con ella fue una bendición, porque fue a través de ella que aprendí los primeros pasos para conectarme espiritualmente con Dios. Su influencia despertó en mí una genuina curiosidad sobre el verdadero significado de la Biblia. Con el tiempo, la vida en casa cambió drásticamente. Mi madre perdió su trabajo en el aeropuerto y la situación económica se complicó de un momento a otro. Tuvimos que adaptarnos, pero aún así pude ver la mano de Dios en medio de esa turbulencia. En la escuela secundaria, mi mamá no tenía dinero, así que me despertaba al amanecer para hornear muffins y pastelitos, más de 150 por día. Se vendieron en cuestión de horas y con las ganancias pudimos comprar alimentos y satisfacer otras necesidades del hogar. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fue Dios actuando a través de mí. Esa experiencia fortaleció aún más mi fe. Sin embargo, al mismo tiempo que me dedicaba a mis estudios y a mi rutina, algo dentro de mí parecía estar fuera de control. Había una voz insistente en mi corazón, un llamado que no podía ignorar. Durante los recreos en la escuela, un grupo de estudiantes se reunía para estudiar la Biblia y yo nunca dejé de participar.
Durante 3 años, hasta que me gradué, estuve allí, aprendiendo, cuestionando, tratando de entender a este Dios del que todos hablaban. Pero, paralelamente a esto, me enfrentaba a intensos ataques espirituales. Sentí una presencia fría en la habitación, siempre en un rincón, como si me observara. A veces ella se acercaba y sentía su aliento frío en mi cara. Era como si alguien estuviera allí, respirando sobre mí, noche tras noche. Durante mi infancia también sufrí parálisis del sueño, especialmente cuando era adolescente. Fue horrible, sientes un peso en el pecho, quieres gritar, pero no puedes emitir ningún sonido. Quieres moverte, pero tu cuerpo no responde. Lo único que me liberó fue invocar el nombre de Jesucristo. Y efectivamente, la presencia maligna se fue. Sin embargo, una noche tuve un sueño que me sacudió profundamente. Estaba en un campo abierto, cerca de la escuela, cuando se acercó un demonio. Él estuvo a mi lado y en el fondo supe que era un espíritu oscuro. Empecé a recitar versículos de la Biblia y él repitió las mismas palabras, pero con una ira y una malicia que me dejó aterrada. ¿No es suficiente el nombre de Jesús para mantener alejadas estas cosas?, pensé. En ese sueño, sin embargo, nada funcionó. Estaba aterrorizado. Mi madre, a su vez, empezó a dudar de que la fe fuera suficiente. Quería algo más tangible que oraciones y lecturas de la Biblia. Fue entonces cuando se involucró con el ocultismo. Las primeras señales fueron inquietantes. Ella volvía a casa del trabajo y corríamos tras ella a su habitación, curiosos por ver qué tenía en su bolso. Un día descubrimos algo que nunca debimos haber visto. No hay nada más allí. Luego nos dirigimos todos al comedor. Nos sentamos frente al televisor y pasó 1 hora. Luego 2, 3. Y comencé a preguntarme, ¿dónde está mi madre? Entonces mi padre me pidió que fuera a verla porque no podía encontrarla en la casa. Cuando entré a la habitación, ella estaba acostada al lado de la cama. Pensé que estaba muerta. Me desesperé y grité, «Mamá, despierta. Tienes que despertar». Abrió los ojos y con voz débil, prometió, «Nunca volveré a hacer eso». En ese momento no entendí lo que eso significaba y hoy desearía que ella no hubiera tenido que pasar por eso. Porque quería que ella conociera el amor de Cristo. Todavía lo quiero. Así empezó todo. A partir de entonces, mi padre también se involucró más profundamente. De hecho, siempre tuvo una conexión con lo oculto, creía en la ascendencia. Pero para mí nunca tuvo sentido. Siempre tuve preguntas que no encontraban respuesta. Mientras tratábamos de entender qué le había pasado a mi madre, mi padre sugirió que fuéramos a ver a un hechicero. En esa época pintaba mucho en la escuela. Teníamos un profesor de ciencias que oraba todos los días antes de ir a la escuela. Cada vez que ella oraba, sentía que algo se agitaba dentro de mí, pero al mismo tiempo había una fuerza que me empujaba a otra parte, algo que no podía explicar. Empecé a desmayarme con frecuencia. Durante estos episodios, me caía al suelo, con los ojos abiertos, mirando al techo, incapaz de hablar, de moverme, de pedir ayuda. La gente a mi alrededor me sacudía, me golpeaba, intentaba de todo para hacerme reaccionar, pero no podía salir de ese estado. Estaba allí, pero no estaba allí. Cuando mi padre insistió en llevar a la familia al curandero, fuimos iniciados en ese ritual. Recuerdo haberle dicho, «Papá, no quiero hacer esto». Y él respondió, «¿Quieres morir?». Cuando un padre dice algo así, no te queda más remedio que obedecer. Entonces acepté, aunque no quería. Fuimos todos juntos, mi madre, mi padre, mis hermanos, todos. El lugar estaba oscuro, húmedo, con un fuerte olor a hierbas y humo. El hechicero nos condujo a una habitación específica de la casa, donde realizaría el ritual. Mi padre fue el primero. Se encerró en un rincón, murmurando palabras que yo no entendía, hablando con los antepasados, pidiendo lo que quería. Luego vino la parte en la que tuvimos que pasar por una sustancia que quemaba la piel pero no dejaba marcas. Era un picor insoportable, te frotabas contra las paredes, el suelo, arrastrando todo el cuerpo solo para intentar aliviar esa sensación, aunque fuera por un segundo. Una vez completado este paso, el hechicero dijo que necesitaba terminar el trabajo en nuestra casa.
Nos dijo que compráramos pequeñas ollas rojas, las vaciáramos y las llenáramos con hierbas y otros ingredientes. Luego los enterró en lugares escondidos, debajo del suelo, en el jardín, detrás de los árboles. Nadie pudo encontrarlos. Cuando terminó, nos reunió en el comedor y me señaló: ella es la que debe continuar. Ella tiene el don. En ese momento, entre tantos hermanos, buscar atención y validación, escuchar eso me hizo sentir especial. Pensé, él me eligió. Una parte de mí se llenó de orgullo, como si esas palabras tuvieran peso, como si finalmente hubiera algo único en mí. Pero en el fondo siempre me sentí vacío. Con el tiempo, la vida continuó, la escuela secundaria, las relaciones, las malas amistades, todas las experiencias que nos moldean. Y poco a poco comencé a darme cuenta de que las palabras del mago no significaban nada. No tenía ningún peso. Todo fue una ilusión, una pérdida de tiempo. Cuando terminé la escuela, tuve que trabajar temprano porque mi madre perdió su trabajo y la situación se volvió difícil. Empecé en una compañía de seguros, cuando todavía era muy joven y estaba influenciado. Al gerente, por alguna razón, no le agradaba e inventó que los ejecutivos no me querían en la empresa. Dijo que debería dimitir, que había pruebas en mi contra, cosas que nunca había hecho. Solo sabía ir a trabajar, recibir mi salario y ayudar en la casa. Toda mi adolescencia hasta los 21 años fue así, tranquila, sin cuestionamientos, sin peleas. Mientras tanto, mi hermana mayor y yo siempre fuimos como si viniéramos de mundos diferentes. Ella se adaptó a lo que exigían mis padres, participando de los rituales, creyendo en ello. Yo no lo soy. Nunca lo logré. Por eso siempre sentí que pertenecíamos a reinos opuestos. Después de un tiempo volví a estudiar, hice un curso de 1 año, pero no pude terminarlo por falta de dinero. Aún así aprobé con excelentes notas, pero no pude sacar el certificado. Esto me dejó deprimido por mucho tiempo. Más tarde conseguí un trabajo que me convenía mejor y ahí fue cuando realmente comenzó mi carrera. En esa época, mi hermana seguía visitando a los curanderos, y yo a veces iba con ella, sin preguntar, simplemente diciendo sí para no crear conflictos. Pero necesito dejar una cosa clara sobre lo oculto: nunca hay respuestas definitivas. Nunca hay una persona que lo sepa todo. Siempre aparece alguien más diciendo: ese te engañó, no lo hizo bien. Ven conmigo que tengo la solución. Y así, la búsqueda nunca termina. Que algo todavía no estaba bien. Y, de hecho, no lo fue. El médico explicó que aunque uno de los bebés se había perdido, el otro todavía estaba allí, luchando por aguantar. Pero había un problema: la placenta estaba comprometida y el riesgo de infección era alto. Me dijo que tendríamos que actuar rápidamente para evitar más complicaciones. Yo, todavía en shock, lo único que podía pensar era en que todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Me llevaron al quirófano donde me hicieron un procedimiento para limpiar el útero y asegurarse de que el bebé restante tuviera una oportunidad. Mientras yacía allí, entumecida, me preguntaba cómo había llegado mi vida a este punto. Una relación tóxica, un embarazo inesperado, la pérdida de un hijo y ahora la incertidumbre sobre el futuro del otro. Era como si cada decisión que había tomado hasta entonces me hubiera llevado a un callejón sin salida. Cuando desperté, lo primero que hice fue tocarme la barriga. Todavía estaba allí. Todavía había vida allí. Pero sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El médico me dijo que necesitaría reposo absoluto y vigilancia constante. Mi madre, que había llegado al hospital apenas supo la noticia, se quedó a mi lado, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Ella sabía, como yo, que este no era el final de la historia. Mientras tanto, mi hermana continuó su viaje hacia el ocultismo. Había encontrado a su Gopela, el mentor que la iniciaría en los rituales, las hierbas y los secretos de esa práctica. La forma en que llegó a él fue casi sobrenatural. En el coche, ella simplemente empezó a dar indicaciones: gire a la izquierda, ahora a la derecha, siga recto, pare aquí. Y cuando llegaron, el hombre ya la estaba esperando, como si supiera que ella vendría. Cuando me dijo esto, no pude evitar estremecerme. Había algo inquietante en ello, como si el universo estuviera conspirando para atraerla cada vez más profundamente. En ese momento,
ya me había mudado a Rennes, una zona cercana a Johannesburgo, debido al nuevo trabajo. Era la primera vez que vivía sola, sin mi madre cerca, y me pesaba la responsabilidad de cuidar a Maya, que estaba por llegar. Mi madre había tomado la custodia temporal de ella mientras yo me recuperaba, pero sabía que tarde o temprano tendría que volver a ser madre a tiempo completo. Lo que no sabía era que ese momento de fragilidad sería el punto de inflexión. La pérdida de mi primer bebé me hizo cuestionarlo todo, mi fe, mis elecciones, incluso mi capacidad para ser madre. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se hizo más fuerte. Ya no podía vivir en piloto automático, aceptando las cosas como venían. Necesitaba tomar el control de mi vida, antes de que me arrastrara a un lugar del que nunca podría regresar. Y así fue como, entre el dolor de la pérdida y la esperanza de un nuevo comienzo, comencé a comprender que algunas batallas no se ganan de una vez. Requieren paciencia, fe y, sobre todo, coraje para seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse. Algo allí no era natural. Entonces me dieron de alta del hospital y regresé a casa. La depresión volvió con fuerza. Han pasado 6 meses. Un día, sentí mi pecho pesado, como si algo lo estuviera apretando por dentro. Era domingo, estaba con mis padres y de repente dije, mamá, me voy a morir. No puedo respirar. La sensación era que cada inspiración requería un esfuerzo sobrehumano. No dudaron, vamos hija mía, empaquemos tus cosas, vamos al hospital. Llegamos y como siempre pasa en los hospitales públicos, la espera fue larga. 3 horas sentada en ese pasillo, con el pecho cada vez más oprimido, hasta que le supliqué, enfermera, no me importa esperar, pero ¿podría darme algo para aliviar esto? Me midió la presión arterial y los números daban miedo, estaban por las nubes. Mi corazón latía fuera de control. Estás en emergencia, dijo. Es necesario estabilizarlo inmediatamente. Me pusieron varias inyecciones. Mi cara se hinchó, todo mi cuerpo parecía retener líquido. Me pusieron en observación. Cuando el médico vino en la ronda matutina, se detuvo, miró el historial y preguntó, ¿cuánto tiempo esperó antes de venir? Luego me dijo que me subiera a la báscula. 13 kilos de más de la noche a la mañana. Era retención de líquidos, señal clara de que algo grave estaba pasando. Vamos a ser admitidos ahora mismo, determinó. Vas a ir al quirófano. Cuando desperté, había un poco de vida a mi lado. Un bebé que pesa apenas 1,1 kilogramos, frágil, que llora suavemente. Era mi hija. Durante los siguientes 3 meses, ese hospital se convirtió en mi mundo. Aprendí a cuidarla, a alimentarla, a protegerla de cualquier riesgo. Su padre desapareció, no quería saber nada. Pero la iglesia estaba presente. La gente vino a visitarme, me trajo palabras de aliento, me dijo que no estaba sola. Y, en cierto modo, fue ahí donde comencé a apoyarme en algo más grande que yo mismo. Cuando finalmente me dieron el alta, la depresión volvió. No era lo mismo que antes, era más profundo, más voraz. Echó raíces en mí como si fuera parte de mi propia sangre. Intenté convencerme de que podía soportarlo, pero fue inútil. En un momento de desesperación, tomé un puñado de pastillas. Ya no quería sentir eso. Ni siquiera podía mirar a mi hija sin que la culpa me asfixiara. Cuando ella lloró, yo lloré con ella. Cuando necesitaba sostenerlo, me temblaban las manos. Tenía miedo de que ella sintiera mi dolor, que absorbiera ese peso. Entonces la evité. Pasó el tiempo. Conseguí un trabajo en Renfancy. Mi hermana mayor vivía cerca y en aquella época sería iniciada en un ritual tradicional. Nos invitaron a ayudar con los preparativos. Era una casa grande, con un espacio reservado para ceremonias, una especie de patio cubierto de hierba, donde se realizaban consultas espirituales. Mi entonces novio, que luego se convertiría en mi marido, decidió ir conmigo. Quiero conocer a tu familia, entender de dónde vienes, dijo. Llegamos y la casa estaba llena. Hubo bebida, música, risas. No fue solo la iniciación de mi hermana, otras 3 personas también pasarían por el ritual. En cierto momento fue necesario comprar gallinas. Representaban a los ancestros, la conexión con el linaje materno.
Cada uno de nosotros tuvo que colocarse un pollo sobre la cabeza, como forma de conexión, y luego soltarlo. Las gallinas, habitualmente agitadas, aquella noche caminaban en línea recta, como guiadas por algo invisible. Entraban al patio y mi hermana los seguía, arrastrándose, hasta el lugar de la cita. Después de que todos cumplieron con el ritual, nos llamaron al interior. La familia estaba reunida y uno de los iniciados le preguntó a mi hermana, ¿quién es esa niña? Ella respondió, esa es mi hermana, Jamie. Luego se volvió hacia mí y me preguntó, ¿a qué iglesia vas? Era una pregunta extraña, viniendo de alguien que no me conocía. Le expliqué que pertenecía a la misma comunidad religiosa que mi hermana, donde había aprendido casi todo lo que sabía. Sacudió la cabeza, como si ya hubiera esperado esa respuesta. ¿Por qué vas a una iglesia que no fue elegida para ti?, preguntó. En ese momento les pedí a todos que se fueran. Quería entender lo que quería decir. Estábamos solo él y la mujer que dirigió la ceremonia. Empezó a hablar con voz tranquila, casi hipnótica. El enemigo actúa así, te dice el 10% de verdad para engañarte con el 90% de mentiras, explicó. Él sabe dónde vives, tu número de identificación, a qué te dedicas. Incluso sabe que intentaste suicidarte. Mi cuerpo se congeló. ¿Cómo podía saber eso? Y ahora, continuó, estás eligiendo una pareja que no ha sido aprobada. Quítate ese anillo. No es un anillo permitido para ti. Señaló mi anillo de bodas. Por eso siempre intentas suicidarte. Porque estás haciendo algo que no deberías. Algo para lo que no estabas autorizado a hacer. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Era como si supiera cosas que yo nunca le había contado a nadie. En ese momento lo único que quería era que el dolor se detuviera. Y allí, en ese patio, parecía que alguien por fin tenía las respuestas. El hombre sugirió un camino, una iniciación, un ritual que arreglaría todo. Yo era vulnerable. El trabajo en Renfancy se había convertido en una pesadilla. Mi supervisor me abusaba y me humillaba constantemente. ¿Eres tan estúpido?, ella dijo. ¿Te expliqué algo y no entendiste? Esos comentarios me hicieron dudar de mí mismo, me hundieron aún más. Entonces, cuando el hombre dijo que sabía de mis intentos de suicidio, de mi hija, de todo, le creí. Lo creí porque lo logró. Y si hubiera una solución, la aceptaría. Pasó el tiempo y llegó mi turno de ser iniciado. Me llamaron y me dijeron, lo sabía. Pero en ese momento, algo dentro de mí me dijo que necesitaba ese paso. No se trataba solo de confirmar mi fe, sino de liberarme de algo que ni siquiera podía nombrar. Llegó el día de la ceremonia. Nos llevaron a un lugar remoto, cerca de un río. El agua estaba helada y yo temblaba no solo por el frío, sino por una sensación extraña, como si algo me estuviera observando. Cuando entré al agua, sentí un peso en el pecho, como si unas manos invisibles intentaran tirarme hacia abajo. Mi respiración se hizo entrecortada y por un segundo pensé que me iba a desmayar. Pero entonces, cuando el pastor dijo las palabras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, algo cambió. Fue como si una corriente de aire cálido atravesara mi cuerpo expulsando esa presión. Cuando salí, sentí un alivio que no podía explicar. Sin embargo, la batalla no había terminado. En los días siguientes los sueños volvieron, más intensos. A veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de la cama, susurrando cosas que no podía entender. Otras veces, veía sombras moviéndose en un rincón de la habitación, incluso con las luces encendidas. Mi pareja empezó a notar mi inquietud. «Te ves diferente», dijo. «¿Tienes miedo de algo?» No supe cómo responder. ¿Cómo puedo explicar que, incluso después del bautismo, algo todavía me perseguía? Fue entonces cuando conocimos a una mujer en la iglesia, una señora mayor que tenía el don de discernimiento. Ella me miró a los ojos y me dijo, «Hija, llevas una marca. No es tuya. Te la pusieron». Me quedé helado. «¿Qué quieres decir?», yo pregunté. Explicó que a veces rituales como el que yo había realizado dejaban marcas espirituales, como cadenas invisibles. Pero el bautismo rompió algo de eso, dijo. Ahora tienes que romper el resto.
ella me enseñó a orar de una manera específica, a declarar mi autoridad en Cristo, a rechazar cualquier conexión con lo que me habían hecho. Al principio parecía una tontería, palabras lanzadas al viento. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Los sueños disminuyeron. El sentimiento de opresión comenzó a disiparse. Y, por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin ese peso sobre el pecho. Aún así, hubo momentos en que el miedo regresó. Cuando veía una rama moviéndose sola en el jardín, o cuando escuchaba un ruido extraño por la noche, mi corazón se aceleraba. Pero aprendí a no ceder. Cada vez que sentía esa presencia, cerraba los ojos y decía en voz alta, en el nombre de Jesús, no tienes lugar aquí. Y, poco a poco, la oscuridad empezó a perder fuerza. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que ese ritual no me definió. Lo intentó, pero fracasó. Porque, al final del día, la fe no se trata de lo que nos hicieron, sino de quienes elegimos ser después. Y elegí no ser una víctima. Elegí pelear. Y, sobre todo, elegí creer que la luz siempre gana. Pero no sabía que el bautismo era como un umbral. Entonces, cuando llegó el momento, dije, he esperado demasiado. Estoy aquí. Quiero hacer esto. Estoy listo. Y lloré durante todo el proceso. Un amigo de la escuela secundaria estaba entre la multitud, y después de que me bautizaron, en el momento en que me hundí bajo el agua y regresé a la superficie, sentí algo que nunca antes había experimentado. Fue una alegría antigua, una plenitud, una felicidad tan profunda que sentí como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre. El viejo yo había muerto. A lo largo del ritual, repetí una y otra vez, voy a dejar atrás al viejo y ponerme el nuevo. Y él dijo, Señor, ayúdame a abandonar lo que ya no me sirve y a vestirme de lo que el Señor tiene para mí. Cuando salí del agua estaba ligera, radiante, como si se hubiera producido una verdadera transformación. Y en ese mismo momento, mi amigo se acercó y dijo, Dios me dijo que te dijera que se alegra de que hayas tardado tanto en bautizarte, porque demuestra que sabes lo que quieres. Las lágrimas regresaron. Le había hecho saber a mi familia que esa era mi decisión, que no importaba lo que dijeran. No imaginé, sin embargo, que ese paso abriría las puertas a revelaciones tan profundas. Pero la vida no se detuvo. Los problemas en el trabajo continuaron. Mi jefe solo empeoró y los pensamientos de suicidio que antes me atormentaban solo se intensificaron. Aquí hay algo de lo que muchos cristianos no hablan: cuando te entregues a Dios, no pienses que la guerra terminará. Ella solo se vuelve más fuerte. Es en este momento que tu decisión define si ganarás o te rendirás. Y es por eso que tantos nuevos conversos se alejan y dicen, esto es demasiado difícil. Por eso, ánimo a los que acaban de nacer de nuevo, no penséis que el enemigo os olvidará. Él va a pelear, y cuando digo pelear, quiero decir pelear. Él usará a tu familia en tu contra, traerá tentaciones, te hará sentir atrapado, como si no hubiera otra salida que regresar a lo que te destruyó. No lo entendí del todo en ese momento, pero había un susurro constante en mi espíritu, una voz que decía, no vuelvas. Pase lo que pase. Después del bautismo vino la purificación. Tiré todos los objetos relacionados con esas prácticas antiguas, hierbas, amuletos, todo. Pero no fue un simple descarte. Vino con batalla. Llegó con preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a vivir sin esto? Pero ya sabía quién era Dios y lo que había hecho por mí. No pude decir que no. Entonces comenzaron los sueños. Los mensajes en el grupo de oración hablaban de maridos espirituales, pesadillas recurrentes, ataques que parecían tan reales que me despertaba en medio de ellos. Hasta que aprendí a reconocer, esto es un sueño. No es real. Despierta. Y cuando despertó, el ataque fue aún más fuerte, como si el enemigo estuviera furioso por haber sido interrumpido. Entonces oré. La oración se convirtió en mi arma, mi escudo. Un día recibí una llamada de recursos humanos. Dijeron que podían trasladarme a otro departamento, pero lo dejaron claro, su jefa no va a cambiar. Sus responsabilidades pueden ser diferentes, pero su personalidad sigue siendo la misma. Fue como un puñetazo en el estómago. Acepté la derrota. Está bien, señor.
Haré lo que me pediste que hiciera. Y, en medio de todo esto, la salvación, los sueños, las batallas, me trasladaron al sector exportador. Allí conocí a dos mujeres que se convirtieron en mis hermanas en la fe. Tenían una profunda sabiduría acerca de Dios, y ese cambio profesional me recordó el viaje del pueblo de Israel, salir de Egipto, de la opresión, hacia una tierra prometida. Así es exactamente como me sentí. Teníamos nuestra propia oficina y allí nos convertimos en un ministerio. Oramos juntos, compartimos nuestras heridas, expusimos las partes de nosotros que necesitaban curación. Fue una época de restauración. Se intercambiaron versos como medicina, y con cada palabra, algo en nosotros fue sanado. Fue durante este periodo que Dios comenzó a mostrarme visiones. El primero de ellos fue el más poderoso. Estaba en una escuela y una maestra me entregó un paquete de libros. Llévelo abajo para su aprobación, dijo. Recogí los libros y bajé las escaleras. En el camino, vi dos habitaciones a la derecha. Entré en uno de ellos y vi a una maestra enseñando a los niños. Hoy entiendo que fue el Espíritu Santo instruyendo a la nueva generación. Cuando salí, estaba en el vestíbulo de la escuela. De repente, vi algo negro golpeando las paredes una y otra vez, una bola oscura, informe y aterradora. Cogí una escobilla de goma y traté de golpearlo, pero rebotó con indiferencia. Entonces el mismo maestro bajó las escaleras y dijo, «Deja de golpearlo». ¿Por qué? Yo pregunté. Porque este eres tú en tu forma más pura. Sostuvo la pelota en sus manos y dijo, «Mira». Cuando la abrió, la oscuridad se transformó en un hermoso pájaro amarillo, radiante, de 4 alas. Lo soltó por la ventana y lo vi volar libre, majestuoso. «Ese eres tú», dijo. «Deja de luchar contigo mismo. Deja de ser tan duro contigo mismo. Cuanto más te maltratas, menos ves la belleza que hay en ti». Las lágrimas vinieron. Luego me llevó abajo y me dijo, «Lee el Salmo 62 y el Salmo 95». «Sí, Señor», respondí, sabiendo que era Jesús hablando. Cerró la puerta detrás de él y repitió, «No olvides lo que dije». Y yo respondí, «Señor, usted dijo que leyéramos el Salmo, Salmo 62 y Salmo 95». Cuando terminó el sueño, me desperté horas después, con el rostro empapado de lágrimas, porque en ese momento supe que había visto al Señor. No podía distinguir claramente los rasgos de su rostro, pero sentí el amor, profundo, innegable, como un fuego que arde sin consumir. Y con ello surgió un deseo urgente, ser mejor, conocerlo más. Por eso sigo agradeciendo hasta el día de hoy ese encuentro, porque cambió el rumbo de mi vida. A partir de entonces comencé a buscar verdaderamente a Dios. Comencé a orar más, a ayunar con frecuencia y a profundizar en las Escrituras. Cada vez que me unía a mi comunidad, era como si raíces profundas se arraigaran dentro de mí. Estudiamos la Biblia juntas, compartimos testimonios y escuché cómo Dios estaba obrando en la vida de cada uno, especialmente en la de Tabita. Fue entonces cuando me uní a un grupo de conexión exclusivamente de mujeres donde hablábamos sobre cómo el Señor estaba obrando en nuestras vidas. Y ahí fue donde comencé a crecer. Pero el texto de mi historia no se detuvo ahí. Mi asistente acabó tomando otro camino y yo, sin darme cuenta, me encontré nuevamente con los mismos conflictos de antes. Pero esta vez todo se intensificó. La violencia aumentó, la confusión se apoderó de mí y mi preocupada madre me convenció de regresar a casa. Pero al regresar, las cosas solo empeoraron. Fue entonces cuando tuve otro sueño. Y ese fue el punto de inflexión. Dios vio que había estado indeciso durante demasiado tiempo. Yo mismo sentí esto, como si estuviera dividido entre dos mundos, incapaz de elegir un bando. «O estás en la derecha o en la izquierda», dijo una voz dentro de mí. «Ya no podemos quedarnos en el medio». Y sentí que me estaba volviendo loca, porque la mente humana no está hecha para vivir así, doblemente rota. La indecisión me consumió y fue lo que me llevó a la ruina. Pero Dios, en su misericordia, me dio una última señal. En este sueño, estaba con un grupo de chicas subiendo una escalera hacia un pabellón. Uno de ellos se llamaba Maya, un nombre que no conocía en ese momento, pero que significa ilusión, en sánscrito. Le dije, «Maya, te amo». Y ella respondió, con una sonrisa, «Sé que me amas».
Entonces, de repente, todos esos niños se convirtieron en ovejas y cayeron por un acantilado. Caí juntos. Al momento siguiente, me encontré en un hotel, o mejor dicho, en un motel, dada la cantidad de autos estacionados afuera. Había algo que me perseguía. Sabía en el sueño que estaba huyendo de un demonio. Y él era blanco, con alas y cuernos, sentado entre otros hombres, como si estuvieran reunidos. Había humo en el aire, tal vez de cigarrillos, y me escondí detrás del mostrador, tratando de llegar a una tienda cercana. Todavía estaba luchando contra la tentación, en el sueño fumaba. Fue entonces cuando un hombre con gorra se acercó y le dijo, «Te compraré tantos cigarrillos como quieras». Elegí, conseguí la marca y de repente el escenario cambió. Estábamos en una sala naranja, con mesas y sillas. A mi izquierda había un portal de lava y en el sueño supe que ese era el camino al infierno. Luego me miró. Sacó mi corazón del pecho, literalmente, y me lo mostró. Estaba vacía, llena de sangre, pero sin vida. Luego tomó mi dedo, lo metió y recogió una gota de sangre. La arrojó al portal y le dijo, «Ahora eres mi esposa». En ese momento supe que era Satanás. Él tenía mi corazón, mi sangre, y yo estaba a punto de ser arrastrada a ese abismo. Comencé a orar desesperadamente, «Señor, por favor no me dejes hacer esto. No me dejes ir». Pero el diablo se rió y dijo, «Dios no te escuchará. Puedes orar todo lo que quieras, pero él no te escuchará». La escena volvió a cambiar. Ahora estaba acostado en la cama de un motel, con el mismo demonio respirando en mi nuca. Sentí su aliento helado, su presencia asfixiante. A mi alrededor había otros espíritus malignos. Uno de ellos, en particular, me llamó la atención, una mujer que cambió de forma. En un instante era una chica preciosa, de esas que ves en una foto de Instagram, sonriente, perfecta. Al siguiente, volvió a lo que realmente era, un ser grotesco y distorsionado. Fue entonces cuando volví a orar, esta vez en voz alta, en la cocina de mis padres, «Señor, por favor líbrame de esto». Y él respondió, con voz tranquila pero firme, «Por amor a tu hija, te salvaré». Al instante, volví a la escena anterior. Apareció mi madre, siempre aparece en mis sueños, no sé por qué. Me tomó de la mano y me colocó en un tren que flotaba en el aire, como si estuviera suspendido sobre el lugar donde todo sucedía. El tren empezó a moverse y ella le gritó a alguien, «Enciende las luces». De repente, se encendieron las luces, iluminando lo que había debajo. Era un pozo dividido en secciones, cada una de las cuales representaba una parte de mi vida. En uno de ellos, vi mi propia lucha, demonios tratando de entrar y mi madre tratando de cerrar la puerta para mantenerlos afuera. Mientras ella luchaba, pensé, qué espectáculo más triste. Pero el tren siguió adelante, hacia el sol, y el sueño se acabó. Me desperté con un miedo tan profundo que corrí a contarle todo a mi familia. En ese momento ya no quedó ninguna duda, elijo a Cristo, declaré. No me importa lo que pase, no me importa cómo será. Hago esto por amor, pero no puedo correr más riesgos. Fue allí donde tomé mi decisión final. A partir de ese día las cosas se pusieron difíciles. Empecé a enfermarme con frecuencia, por primera vez en mi vida sentí una desesperación absoluta, como si no hubiera vuelta atrás, como si todo estuviera perdido. Pero aún así, algo me impulsó a orar. El miedo no me detuvo. De hecho, me hizo llorar aún más. Cuando vi a la niña cambiar de forma en el sueño, entendí una verdad inquietante. No todos los que aparecen en las redes sociales son quienes dicen ser. La gente puede reinventarse, esconderse detrás de filtros y sonrisas, pero la esencia permanece. Y Dios me estaba mostrando esto claramente. Más tarde, cuando vi el testimonio de una exbruja que describió a una niña capaz de transformarse, quedé en shock. Era exactamente lo que había visto en el sueño, hasta el más mínimo detalle. Eso confirmó lo que ya sabía, Dios me estaba hablando. Y no podía ignorarlo. Ese fue un punto de inflexión para mí. Ya no había lugar para el lo pensaré. Esa noche me desperté, el sueño probablemente había ocurrido a medianoche, y, por la mañana, declaré con convicción, todos están enfermos. No dejé a nadie fuera. Miré a las personas que me rodeaban y dije, elijo a Cristo. Lo que vi anoche, no quiero volver a verlo nunca más.
No quiero que mi corazón, mi vida o mi espíritu vuelvan a estar atados a algo así. En el sueño, cuando mi madre decía las luces están encendidas, entendí que era Dios encendiendo mi mente nuevamente. Estaba en un sueño profundo y Él aprovechó ese momento para despertarme. ¿Estafa? Estafas también. Fue como si me sacudiera hasta que abrí los ojos y tomé una decisión. Sé que Dios es soberano, pero también respeta nuestros límites. Y sentí que, en esa situación, había llegado a su límite, ya no podía quedarme indeciso. Entonces elegí mi equipo. Y me mantuve firme, a través de aguas altas y aguas bajas. Hasta el día de hoy sigo eligiendo a Cristo. Una de las cosas que más me marcó fue que el Señor me dio 2 sueños. En el primero, me mostró los salmos y me reveló su amor. En el segundo, sin embargo, me llevó a ver el infierno, y lo que presencié allí fue aterrador. Para cualquiera que esté involucrado en brujería o que intente salir de ella, el mensaje es claro: la indecisión conduce a la ruina. Tener doble corazón es como estar atrapado entre 2 mundos, incapaz de tomar decisiones por uno mismo. Por eso Dios dice, no se puede servir a 2 señores. Tienes que elegir uno y servirlo con todo tu corazón. Para quien está saliendo de la brujería, hay momentos en los que parece que nada tiene sentido, que no hay explicación para lo vivido. Pero ahí es precisamente donde hay que ver la señal, es hora de decidir. No espere que la elección sea fácil, para mí no lo fue. Me tomó mucho tiempo hacerlo bien. Hubo pruebas, errores, momentos en los que el enemigo era demasiado astuto. Pero al final la decisión es tuya. Y para aquellos que están abandonando este camino, no se apresuren a cortar lazos que aún duelen. No tomes decisiones apresuradas que luego serán difíciles de deshacer. Elegir a Cristo por encima de tu propia familia no es sencillo. Es una de las cosas más dolorosas que puedes enfrentar. El mismo Jesús dijo que vino a separar, madre contra hija, padre contra hijo, 3 contra 2. Advirtió que sería así. Prepárate para perder lo que sabes. Prepárese para sentirse excluido en las reuniones familiares y para ver a sus amigos alejarse. No es algo que suceda de la noche a la mañana. Renunciarás a muchas cosas en el proceso. Pero Dios es tan grande, tan soberano, que Él provee. Reemplaza lo perdido con algo mejor. Él pone personas a tu alrededor, hermanos y hermanas en Cristo, para animarte, enseñarte, identificar tus luchas y transformar tu corazón. Estoy agradecido por eso, porque Él sabe que necesitamos comunidad. Entonces, para cualquiera que esté pasando por lo que yo pasé, no crean que es una decisión fácil. Perderás mucho, pero ganarás aún más. Que Dios nos bendiga y nos dé fuerza para elegir el camino correcto, incluso cuando duela. Amén.